Bueno, bienvenidos a cada uno de los presentes. Voy a compartir un poquito de información bueno, de nuestra experiencia en el trabajo que realizamos en nuestro Departamento de Salud Mental en Familia. Nuestro tema de hoy se llama Violencia Conyugal desde la Terapia Familiar Sistémica. Un poco los puntos que vamos a ir desarrollando lo tenemos a continuación. Vamos a ver una breve introducción. Vamos a ver algunos aportes teóricos sobre la violencia conyugal. Me voy a ir centrando en el maltrato psicológico, según un autor muy conocido para nosotros, que es Linares. Vamos a ver también la simetría y el doble vínculo en las relaciones de pareja, un poquito de las consecuencias en la salud de manera muy breve. Y voy a compartir con ustedes una parte de una investigación que realicé con unos amigos hace unos años. Y si me alcanza tiempo también veremos un poquito del abordaje, ¿no? De manera de pronto puntual. Vamos entrando a este tema tan importante, ¿no? Vamos viendo, según las estadísticas, de que en todo el mundo un tercio de mujeres, que representa el 30%, nos dice que han sufrido algún tipo de violencia conyugal. Y este dato nos da la OPS y la OMS en el 2019. También nos señala que en América 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia conyugal. También este dato nos lo da la OPS. Estuve un poco investigando para ver datos en nuestro país. Y lo que he encontrado es que del 17 de marzo al 30 de septiembre del año pasado, se han atendido 18.439 casos de violencia familiar por el equipo itinerante de urgencia. Este equipo pertenece al Ministerio de la Mujer. Eso representa el 86%, ¿no?, a mujeres y el 14% de varones. Entonces vamos viendo que los varones también cada vez están haciéndose atender. Entonces ya no es un tema de pronto tan escondido, ¿no? Aunque la proporción de pronto es mucho menor. De julio a septiembre del 2012, se han atendido 18.088 casos de violencia familiar. El 84.5% representa a las mujeres y el 15.5% a los hombres. Estas atenciones se han dado en los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer, valga la redundancia. Vamos a ir viendo un poco los aportes teóricos sobre la violencia conyugal, ¿no? Juan Luis Linares nos habla de un tema muy importante, que es el desamor como elemento relacional en la violencia conyugal. En el 2002, él nos dice, ¿no? En sus términos, el ser humano maltrata cuando no se siente amado y cuando está más interesado en dominar que en amar. Entonces, él ya nos va introduciendo este concepto donde la cadena de maltrato es infinita porque es interactiva. También el mismo autor, Linares, hace referencia a Maturana en el 2012 y nos señala de que las personas somos criaturas amorosas y enfermamos cuando el amor se nos interfiere. Entonces, estoy pensando de pronto consejos importantes por autores, y acá tenemos, por ejemplo, lo que nos decía Bowlby en 1951. Él considera el amor tan necesario para la salud mental como las vitaminas y las proteínas lo son para la salud física. Imagínense la definición que Bowlby nos hace ya en 1951. Ahora, ¿qué nos dice nuestro enfoque sistémico? El enfoque sistémico enfatiza el carácter bidireccional de la violencia conyugal, en donde ya se va eliminando esa categoría que normalmente utilizamos, ¿no? Para denominar de pronto víctima, victimario, agresor o agredido o agredida. Entonces, aquí se hace énfasis en los patrones interaccionales, ¿no? De cómo dos personas van interactuando y vamos de pronto viendo pues que
ya no estamos hablando de una sola persona, sino estamos hablando de la interacción que se da en estas dos personas. Linares, en el 2002, también nos hace referencia a Slutsky, ¿no? Quien señala, Slutsky nos dice algo muy interesante acá, ¿no? El carácter paradójico de la violencia familiar. Él dice, ¿no? La institución encargada de cuidar a los hijos, de brindar protección, de lograr una adecuada sociabilización resulta la que les hace sufrir con mayor intensidad. Entonces se supone que en el hogar, en una familia donde debemos darles no solamente alimentos, educación y salud física a los hijos, es donde los estamos haciendo sufrir de pronto con situaciones de violencia, ¿no? También tenemos a Perrone, que es otro autor muy conocido que habla mucho, ha investigado mucho sobre la violencia. Y él nos señala, la violencia conyugal es la manifestación de un fenómeno interaccional en que todos los participantes son psicológicamente responsables. Entonces, bajo estos criterios, él nos dice, cualquiera puede llegar a ser violento. Y si miramos la imagen que he puesto ahí, pues vamos viendo cómo cada uno está manifestando de pronto la violencia que en ese momento está aflorando en la interacción, ¿no? Entonces cualquiera puede llegar a ser violento, tanto el hombre y tanto la mujer. Aquí vamos entrando a otro punto importante que lo quiero mencionar porque todo eso está relacionado con el estudio. También el mismo autor, Juan Luis Linares, nos habla de un tema muy importante que es la nutrición relacional. ¿Qué es la nutrición relacional para él? Él nos dice, existe un pensar, un sentir y un hacer amorosos que están dirigidos a una persona, pero esto tiene que ser percibido por la persona, ¿no? Y que esto engloba pues tres elementos importantes, elementos cognitivos, elementos pragmáticos y emocionales. También él nos habla que si hay carencia de esta nutrición relacional en la vida de las personas, puede aparecer otro tipo de problemas, ¿no? Trastornos, problemas que se van a ir dando a largo plazo, porque justamente esto es un aspecto tan esencial en la formación del ser humano, ¿no? Entonces pueden haber alteraciones de personalidad y trastornos psicopatológicos. Esta nutrición relacional tiene tres componentes. El componente cognitivo, que engloba pensamientos, valoraciones y creencias. Dentro del amor cognitivo tenemos dos aspectos fundamentales, que es el reconocimiento y la valoración. Por el lado del amor emocional tenemos afectos, emociones, sentimientos. ¿De qué forma se manifiesta? A través del cariño y la ternura. También tenemos el amor pragmático, que es el trato explícito, hábitos y comportamientos, ¿no? Se manifiesta a través de una preocupación activa por el ser humano. Entonces ya vamos viendo de que en esta nutrición relacional hay tres componentes importantes, ¿no? Como es el amor cognitivo, el emocional y el pragmático. Entonces ya lo hemos ido comentando, este es el amor cognitivo que se manifiesta sobre todo a través de estos dos procesos, que es el reconocimiento y la valoración. Ahora, ¿qué es el reconocimiento? Nos dice Linares, ¿no? Que es la aceptación de la existencia del otro, en términos muy sencillos. ¿Y qué es la valoración? Es la capacidad para apreciar las cualidades de la otra persona. Ahora, frente a esto también tenemos opuestos, ¿no? Lo opuesto al reconocimiento, ¿qué es? Y él le da un nombre que se llama la desconfirmación, que es la negación de la existencia de la otra persona. También aparece otro término aquí que es la descalificación, que es la ausencia de valoración a una persona. Estos términos, recuérdenlo porque de pronto de esto vamos a ir hablando a lo largo de la exposición de hoy. Ya veíamos el amor emocional, aquí solo quiero resaltar lo que decía Fromm en 1959, ¿no?
quien señalaba que el amor es una actividad y no un afecto pasivo. Por lo tanto, él dice, amar es fundamentalmente dar y no recibir, ¿no? Entonces, cómo estos autores ya nos venían hablando de estos términos tan importantes. En el amor pragmático también señalamos a Fromm, citamos a Fromm en 1959, él señalaba 4 elementos importantes del amor: el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento, ¿no? Creo que esta imagen en el fondo nos dice mucho acerca de lo que podemos ir entendiendo del amor. Ahora, en este gráfico vamos a entender algunos aspectos importantes en relación a la conyugalidad y la parentalidad. Como observamos, en la parte superior aparece la conyugalidad armoniosa. Linares nos habla de estas dimensiones. Por un lado tenemos la conyugalidad armoniosa y al otro extremo, no sé si pueden ver el movimiento del mouse, tenemos la conyugalidad deteriorada. Al otro extremo tenemos una parentalidad conservada y frente a ella tenemos una parentalidad deteriorada. ¿Qué nos dice Linares en este gráfico? Que la combinación de una conyugalidad armoniosa con una parentalidad conservada nos va a dar funcionalidad dentro del sistema familiar. Entonces, él nos dice, lo idóneo es que como pareja tengamos armonía y como padres también. Es decir, en los dos subsistemas, tanto conyugal y parentalidad, que pueda haber esa armonía. Entonces, eso nos permite funcionalidad y es el mejor espacio para ir educando y formando a los hijos. Sin embargo, la combinación, si vamos bajando en esta imagen, la parentalidad conservada con una conyugalidad deteriorada nos da triangulaciones. Y eso es lo que vamos a ir describiéndolo posteriormente, pero quiero que observen este gráfico para que les sea más fácil de poder entenderlo. Entonces, las triangulaciones aparecen frente a una parentalidad conservada y a una conyugalidad deteriorada. También él nos dice que en una conyugalidad armoniosa con la combinación de una parentalidad deteriorada, lo que vamos a tener son deprivaciones. Y si los dos subsistemas están deteriorados, ¿eso qué quiere decir? Tenemos una parentalidad deteriorada y una conyugalidad también deteriorada, lo que vamos a tener son caotizaciones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este gráfico que nos ayuda a entender, fácilmente vamos a ir entrando a lo que es el maltrato psicológico para Linares. Entonces, en el 2006, él nos dice, ¿no? El maltrato psicológico es más sutil, es más profundo y mucho más extendido, hasta el punto de que siempre subyace al maltrato físico. Y que debajo de cualquier modalidad de maltrato físico siempre vamos a encontrar maltrato psicológico, ¿no? Entonces, también la imagen que he tratado de colocar acá nos dice muchísimo, ¿no? Si somos los que estamos en el medio y hablamos del lenguaje en los términos sencillos, no verbal, podemos ir leyendo muchas cosas en esta imagen que tenemos acá. Entonces, él divide ese maltrato psicológico en estos 3 aspectos importantes, que ya lo veíamos en el gráfico anterior. Tenemos las triangulaciones, las deprivaciones y las caotizaciones. Dentro de las triangulaciones tenemos 4 tipos de triangulaciones: la manipulatoria, desconfirmadora, equívoca y complementaria. Y en las deprivaciones tenemos 2 tipos, la hipersociable y la hiposociable. En las caotizaciones no hay ninguna división. Entonces tenemos estos 3 aspectos importantes. Entonces, vamos a ir viendo el maltrato psicológico triangulado. Él cita a Minuchin. Minuchin comenta esto en 1974, quien llamó la triada rígida a un patrón relacional en donde los hijos son utilizados para resolver, evitar o desplazar los conflictos existentes entre los padres.
Entonces, como ya veíamos, la triangulación en el gráfico anterior son de 4 tipos. El gráfico también nos dice mucho. Tenemos a un niño en medio de sus padres y el niño de pronto siendo jalado por un lado y por otro lado, ¿no? ¿Qué es la triangulación manipulatoria? La triangulación manipulatoria es la más fácil de establecerse en las relaciones de pareja. Acá nos dice Linares de que los padres envían a los hijos mensajes requiriendo su colaboración. Entonces, el hijo puede sentirse movilizado con grandes conflictos en su lealtad, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿Apoyo a mamá? ¿Me voy con papá? ¿O qué es lo que hago, no? Entonces, acá también él nos señala de que los padres desatienden las necesidades básicas de los hijos por las pasiones que de pronto tienen en el conflicto conyugal, ¿no? Ejemplos tenemos varios y justamente en la investigación que les voy a comentar, ahí vamos a ver ejemplos clarísimos de este tipo de triangulación. Luego tenemos la triangulación desconfirmadora. Aquí nos señala que los hijos, tras ser invitados a participar en el conflicto conyugal, son dejados de lado, son abandonados, son traicionados, porque recuerden, el conflicto existente entre la pareja es como que el más fuerte y ambos pues otra vez de pronto se sumergen en ese conflicto, como lo podemos observar en el gráfico. He tratado de pronto de encontrar una imagen que nos pueda dar una idea más cercana de esto, ¿no? En el fondo vemos a una pareja discutiendo en sus conflictos y de pronto aflorando todas las cosas y los problemas como tal que ellos puedan tener y nos olvidamos de la existencia de la niña, que la niña está en ese mismo ambiente, está escuchando todas las cosas que ellos están diciendo. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de una triangulación desconfirmadora, ¿no? Entonces, ahí nos olvidamos de la existencia de la otra persona y lo más importante en ese momento es nuestro conflicto. La tercera triangulación es la equívoca, en donde los padres son incapaces de percibir el sufrimiento y las carencias de los hijos, ¿no? Acá nos dice que estos hijos van a desarrollar una gran desconfianza en la vida adulta, mientras que también su sociabilidad se ve afectada. Linares ya acá nos va introduciendo aspectos, porque él tiene muchos estudios y ha escrito muchos libros, nos dice que si esta triangulación se da de una manera repetitiva, tenemos el riesgo de que en esta familia alguno de los integrantes, sobre todo los hijos, puedan desarrollar trastorno límite de la personalidad. Y la última triangulación es la complementaria. Acá la conflictiva conyugal, es decir, los problemas conyugales de pronto no existen o están reducidos, nos dice, al mínimo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? En estas triangulaciones complementarias se hallan situaciones de abuso sexual. La hija víctima de abusos es promovida a una relación privilegiada con el abusador, de la que la madre participa implícitamente y ello configura un triángulo. Seguramente algunas veces hemos oído en noticieros o nos ha tocado atender algún caso en donde la hija ya de joven comenta, ¿no? De que de pronto ha sido abusada por el padre y la madre hacía oídos sordos a los comentarios que de pronto en algún momento lo pudo verbalizar. Entonces, esto calza perfectamente en este tipo de situaciones. Vamos viendo el segundo aspecto, que es el maltrato psicológico deprivador. Acá Linares nos dice que en este tipo de maltrato hay armonía conyugal, pero se combina con un deterioro de las funciones parentales. Entonces, la diferencia acá es que como pareja estamos bien, pero como padres no estamos funcionando bien. ¿De qué manera se caracteriza? Se observa desinterés, poca implicancia, incluso nos dice que puede haber hostilidad hacia los hijos. He intentado buscar el gráfico y encontré este, ¿no? Vemos al papá con sus audífonos, a la mamá con su laptop, y el niño, bueno, con lo que hoy en día está de moda, ¿no? Con un celular de pronto también sumergido
en su mundo, porque está creando un mundo para él, y los padres de pronto completamente indiferentes. En la deprivación tenemos dos tipos. Una que nos dice que se denomina la hipersociable. Aquí los padres muestran un alto nivel de exigencia y una profunda descalificación de los hijos. Entonces, ¿de qué manera los hijos buscan revertir esto en su mundo social? Desarrollan de manera excesiva el área social, y acá tenemos probabilidades, si esto se instaura como una pauta repetitiva a lo largo del tiempo, tenemos probabilidades de presentar o que los hijos presenten suicidios y depresiones mayores. Por otro lado, tenemos a la deprivación hiposociable. ¿En qué se caracteriza? Nos dice, hay una hiperprotección, una sobreprotección de los padres sobre el hijo, ¿no? Entonces, con la finalidad de neutralizarlo. Los hijos no pueden adaptarse socialmente. Acá podemos encontrar conductas de violencia, pueden haber consumo de drogas, síntomas psicopatológicos, y también puede haber el trastorno límite de la personalidad. El tercer tipo de maltrato del cual nos habla Linares se llama maltrato psicológico caotizante. Aquí los hijos son abandonados a su suerte en un desierto nutricional que está caracterizado por violentas tempestades conyugales. Acá recuerden, el subsistema conyugal está deteriorado y también el parental. Entonces lo común aquí es encontrar a las familias multiproblemáticas, ¿no? Entonces los niños se hallan en medio de una gran pobreza afectiva y pueden generar graves conductas antisociales. También la imagen nos puede dar mucha información al respecto. Luego vamos entrando a otra denominación por Soria Rocío. En el 2007 ella nos empieza a hablar de la simetría y del doble vínculo en las relaciones de pareja. Bueno, estos términos han sido revisados por muchos autores, como lo vamos a ir viendo ahora. Y ella nos dice, ¿no? En el 2007, los conflictos de pareja surgen por el tipo de relación. Y ella identifica estos dos aspectos. Por un lado, la relación simétrica, en donde de pronto se va a dar una lucha de poder, se va a dar una escalada simétrica con la combinación de la descalificación, ¿no? Por un lado. Y por otro lado nos habla del doble vínculo. ¿Qué es el doble vínculo? Es una comunicación en la que la demanda manifiesta a nivel verbal es anulada a nivel no verbal. Lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. Solo para poner en contexto, ¿no? ¿Qué es una relación simétrica? Aquí pues tenemos que mencionar a Waslawick en 1986, Viven y Jackson también, quienes señalan que una interacción simétrica es una relación igualitaria, ¿no? La pareja busca una relación de igualdad. Y en una relación complementaria entendemos que uno está ocupando una posición superior y el otro está ocupando una posición inferior. Posteriormente nos habla de la escalada simétrica, justamente lo que Soria nos iba adelantando, ¿no? Ella dice, cuando la pareja está inmersa en una relación simétrica conflictiva, cada uno de los miembros de la pareja quiere imponer sus propias reglas, su propia forma de pensar, ¿no? Su forma de ver las cosas, y ahí viene el problema. Castañeda en el 2002 nos dice, ¿no? Que la descalificación es una declaración abierta de las deficiencias del otro, ¿no? Pero también, por otro lado, tiene la ventaja de que puede ser implícita y negable. Entonces, en la escalada simétrica vamos entrando ya en un tema de lucha en la pareja, en donde cada uno quiere tener la razón. Y esto en realidad es muy peligroso, y cuando esto se instaura en las relaciones, podemos tener la aparición de violencia, de maltrato físico. Entonces, eso vamos encontrando en muchos casos que vemos en la consulta. En el doble vínculo, Castañeda también en el 2002
nos dice, ¿no? Tiene consecuencias graves en la relación, ya que la persona atrapada nunca entiende qué es lo que realmente quiere la otra persona y que esto lleva a dudar de sí misma, ¿no? Entonces recuerden la denominación anterior que hicimos. Lo que estoy diciendo a nivel verbal, luego lo niego a través de mi lenguaje no verbal. Entonces imagínense lo confuso que va a ser para la pareja en ese sentido. El doble vínculo es una forma de descalificación permanente, pues el mensaje implícito es, hagas lo que hagas, siempre estarás equivocada o equivocado también, ¿no? También quiero mencionar este término, el equilibrio de poder, que también viene siendo revisado hace muchísimo tiempo, y acá quiero señalar a Madanes en 1984. Ella señala, ¿no?, que muchas parejas tienen problemas para poder compartir el poder y organizar su jerarquía de modo que el control y la responsabilidad esté dividido en la pareja. Entonces, este poder, nos dice, está referido a la capacidad de dominar al otro, de reconfortarlo, cuidarlo, reformarlo y asumir la responsabilidad por él. Entonces, en un matrimonio con un cónyuge sintomático hallamos una incongruencia jerárquica en la que, ¿no?, el cónyuge sintomático, nos dice, se halla en una posición inferior, pero al mismo tiempo se halla en una posición superior. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, ¿no?, podemos encontrar a una esposa, el gráfico nos puede ayudar en ese sentido, que está haciendo un cuadro de depresión. Estamos observando que el esposo está buscando consolarla. Entonces, la depresión es el síntoma. En ese momento, cuando vemos que el esposo está intentando consolar a la esposa, obviamente él estaría en una posición superior porque él es quien está de pronto en esos momentos dándole los cuidados, las atenciones, el soporte emocional. Pero también lo que nos dice Madanes es que al mismo tiempo el poder también lo tiene ella y que ella también está en una posición superior porque ella está manejando la relación con sus síntomas depresivos. Y esto me recuerda a un caso que veía hace unos años en el departamento, ¿no? Brevemente, una esposa tenía un cuadro de depresión con intentos de suicidio. Eh, el esposo quería separarse de ella y justamente no podía separarse porque tenía temor de que la esposa terminara decidiendo suicidarse si es que él la dejaba, ¿no? Entonces acá el síntoma depresivo está cumpliendo un rol importantísimo. Las consecuencias, bueno, yo no me voy a detener acá, solo de manera breve para ir de pronto haciendo una recapitulación. Tenemos pues lesiones desde las más leves hasta las más graves, tenemos altas tasas de feminicidio, hoy en día esta es una realidad en nuestro país. Podemos también encontrar problemas psicológicos diversos, daño psicológico de manera permanente que se puede de pronto instaurar en algún miembro de la familia o en varios miembros de la familia, pero también de pronto el riesgo más importante es de que se vaya transmitiendo esta pauta transgeneracional a la siguiente generación, ¿no? Entonces el gráfico que buscaba es de pronto un papá, ¿no? Nos está diciendo mucho, gritando, vociferando a la pareja, ¿no? Y la pareja al mismo tiempo descargando toda esa cólera con el hijo. Y miren, el hijo tiene un martillo agarrado también descargando esa cólera, de pronto también la impulsividad que siente en su osito. Y ahí termina la cadena. Lamentablemente el osito no tiene pues con quién descargar, ¿no? Entonces el osito termina recibiendo todo. Acá les voy a hablar un poco de una investigación que realizamos con unos amigos a finales del 2006, pero se hizo el análisis y la presentación, porque esto fue para la tesis de la maestría todavía en el 2017, ¿no? Entonces, con dos colegas, Cacho y Rojas. Nuestra investigación se tituló Triangulación manipulatoria en las familias de origen y maltrato psicológico en las parejas con violencia conyugal. El propósito fue determinar la relación entre la triangulación manipulatoria experimentada en la familia de origen
de cada uno de los miembros de la pareja con el maltrato psicológico que estaba presente en las parejas, ¿no? Y que buscaban atención por violencia conyugal en el hospital, en nuestro departamento, durante el 2016, finales del 2016. Entonces, nuestra muestra tuvo 10 parejas con criterios de inclusión y exclusión. Los instrumentos, una guía de entrevista y un consentimiento informado. El enfoque de investigación cualitativo y el diseño narrativo. Aquí he colocado de pronto información que yo estoy segura que luego se les va a compartir para que de pronto ustedes lo revisen con detenimiento. Pero voy a ir pasando algunas láminas porque es bastante la información, pero ustedes lo van a tener posteriormente. Por ejemplo, no hemos ido viendo violencia física entre los cónyuges. Lo que vamos encontrando son relatos de las 10 parejas que han participado en el estudio, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice uno de los integrantes de que en la relación se daban cachetadas, forcejeos, empujones. Él piensa que han sido pocas veces, pero si les preguntas a mis hijas, no van a decir eso. Ahora, otro aspecto importante. ¿Quién agrede a quién? Porque nuestro interés era también ver si solamente los hombres agredían a las mujeres. Entonces, acá tenemos una respuesta de uno de los integrantes. Yo le agredo físicamente, pero por defenderme. Y las agresiones verbales sí son mutuas, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, porque han sido 10, hemos encontrado que las agresiones, sobre todo a nivel verbal, psicológico, han sido mutuas. Formas de violencia psicológica hemos ido desmenuzando en gritos, insultos, humillaciones, también en el trato despectivo, ¿no? Como si fuese tonto inferior. Ahí tenemos el relato en la parte inferior. Voy a ir pasando esto porque lo que me quiero centrar es justamente en las definiciones que hemos visto que Linares nos hace acerca de las triangulaciones. También encontramos amenazas, acciones de querer matar a la pareja, amenazas con irse de la casa para separarse, amenazas económicas, amenazas con hacerle daño, no darle el divorcio, ¿no? Impedir que estudie o que trabaje, el prohibir que se vista o arregle como él o ella desea, ¿no? Acá el relato nos señala. Él me dice, no me gusta que te pongas esa ropa, es muy apretado, ¿quieres que te mire? Pues nunca me deja que me pinte y me arregle, ¿no? Entonces es el relato de una esposa que su esposo pues no le permitía arreglarse como ella quería, ¿no? El culpabilizar al otro, ¿no? Ella me echa la culpa de todo, para ella yo soy el problema. Eso hacía que yo renegara y explotara. Ahora, aquí tenemos otra forma de maltrato, que lo hemos denominado indiferencia, ¿no? El relato es, siempre que discutimos, actúa como si yo no existiera. Me trata con indiferencia, como que puede más su orgullo y su molestia. Siento impotencia porque yo busco solucionar los problemas, pero él se muestra con indiferencia y eso me transmite que no me ama. Acusaciones de infidelidad, también de ocasionar marcas en el cuerpo como señal de posesión. Me dejó marcas en el cuerpo cuando tuvimos relaciones sexuales y me dijo que mis amigas vean que yo tengo dueña. Obviamente este es el relato de un esposo, ¿no? Comentando lo que su esposa le había hecho. Revisar los artículos personales de la pareja. Ella me revisa el celular en las madrugadas, los bolsillos, los movimientos de las tarjetas de crédito. Entonces, en las madrugadas esta esposa aprovechaba en revisar los movimientos que él había hecho durante el día, ¿no? Aquí encontramos descalificación a través de intentos de hacer que la pareja se sienta como si estuviera loca o loco. Cuando peleamos y yo lo busco, yo trato con cariño. Lo trato con cariño, dice la esposa, ¿no? Pero él me dice, tú estás loca, tú necesitas ayuda psicológica. ¿Cómo es posible que después de pelear ya vengas acá a hacerme cariños, ¿no? ¿Qué te pasa? Entonces, este es el relato de otra pareja. ¿Qué significaba la violencia en la vida de estas personas?
Un relato nos dice, está mal porque cuando él se va, mis hijos me preguntan, mami, ¿te vas a separar con mi papá? Algunos justificaban las agresiones o no aceptaban ayuda profesional, ¿no? Yo le decía, hay que buscar ayuda. Él no quería porque decía que a los psicólogos solo van los locos. Yo sé más que ellos. Y seguramente ustedes también estarán recordando que algunas personas les han dicho eso, ¿no? Y todavía a pesar de la etapa en la que nos encontramos, vemos pues personas que piensan así. ¿Cuál ha sido el impacto de las vivencias con la familia de origen en la vida conyugal? Yo siento que para mí es normal las peleas. De niña lo veía normal, ahora lo veo normal. Por eso le permito a mi pareja que haya agresión. Ellos no han estado al pendiente de mí y ahora necesito a alguien. Me siento algo dependiente y me vuelvo dependiente de mi pareja. Esto me decía una esposa, ¿no? Es el relato de una esposa. Entonces aquí me voy a ir deteniendo un poquito más. En el estudio vimos triangulaciones manipulatorias, pero también fuimos encontrando de los otros tipos de maltrato psicológico que ya hemos descrito al inicio de la presentación. La triangulación manipulatoria manifestada ¿de qué forma? Cuando alguno de estos integrantes defendían a su madre o padre cuando discutían o peleaban. ¿De acuerdo? Estamos hablando, o sea, de las experiencias de estas parejas, de estas 10 parejas, en su etapa de la niñez o de la adolescencia, ¿de acuerdo? Entonces, un relato nos dice, yo recuerdo que yo y mi hermano decíamos, papi, no, no, nos pusimos entre ellos. Mi papá se puso a llorar y solo me abrazó. Llevamos a mi mamá al doctor. Fue grave. Eso fue lo último. Papá se dio cuenta que estaba mal. Es el relato de una agresión física en donde fue una lesión importante y tuvieron que llevar a la mamá al médico, ¿no? Es el relato de una esposa. Comentarios al hijo sobre los conflictos de pareja, que es otra forma de triangulación manipulatoria. Mi papá y mi mamá se quejaban conmigo. Yo era el centro para que ellos busquen comunicarse, ¿no? También a través de comentarios negativos al hijo sobre el otro miembro. Mi mamá decía que mi papá era mujeriego, que él le había engañado, mientras que mi papá decía que mi mamá era muy renegona, impaciente y celosa. Entonces, como vamos viendo acá, los hijos estaban muy inmersos en los conflictos conyugales de los padres, ¿no? Sentirse en medio de los padres, que es otro aspecto. Cuando mi papá se fue con otra mujer, yo quería saber si era cierto o no. Después mi mamá me contó todo lo que había pasado, ¿no? Es otro relato. Intermediarios entre sus padres. Es decir, estas parejas de niños fueron intermediarios entre sus padres para comunicarse cuando estaban peleados. Y el relato nos dice, cada vez que habían discutido, ellos enviaban mensajes a través de mí. Mi papá me pedía que le dé mensajes a mi mamá cuando no se hablaba. Entonces no había comunicación en la pareja, sino era, hijita, dile tal cosa, ¿no? Dile a tu mamá esto, o dile a tu papá tal cosa. Entonces el niño o la niña era la intermediaria. Recuerda que también hemos hablado de la triangulación desconfirmadora. En el estudio también encontramos este tipo de triangulación y el relato es, mi papá me enseñó a compartir, a ser educado, a respetar, a ser unidos, pero mi papá tomaba mucho, se descontrolaba totalmente. Había agresiones con mi mamá también, las cuales llegué a presenciarlas. Quería defenderla, pero no podía porque era muy pequeño. Eh, con los dos tenía problemas. Nos dice, este es el relato de un esposo de cuando era niño, ¿no? De cómo él sentía mucha impotencia, quería parar las agresiones, pero no podía hacer nada porque era justamente un niño, ¿no? Tenemos una triangulación equívoca, ¿no? El relato es, mi niñez fue muy triste porque mi mamá siempre estaba afuera,
siempre nos dejaba por lo mismo que tenía que trabajar. Supongo para mantener tantos hijos. Nos dejaba a nosotros al cuidado de los hermanos mayores y otras personas. En la adolescencia, cuando mi papá falleció, el que se hacía cargo era mi hermano mayor. Entonces, es un ejemplo clarísimo de una triangulación equívoca, ¿no? Eh, Ahora vemos la segunda división que Linares nos hacía en cuanto al maltrato psicológico caotizante. El relato es el siguiente, ¿no? Ustedes seguramente están leyendo conmigo. Mi relación con mis padres fue mala. Yo hasta los 8 años viví con mis papás. Mi papá se enfermó y vivió al margen. Mi mamá y nosotros teníamos que trabajar. No teníamos que comer, no había ni trabajo. Mi mamá hizo que abusaran de mi hermana. A veces teníamos que robar. Nunca pude hacer nada. Este es un relato realmente duro de uno de los esposos y aquí encontramos este tipo de maltrato psicológico caotizante, ¿no? Otro relato de este tipo de maltrato psicológico caotizante es, mi familia era caótica, hemos estado prácticamente abandonados, una relación que no debió de darse entre mis padres, recibía malos tratos cuando mi papá estaba borracho y cuando mi mamá estaba molesta, me lanzaban cualquier cosa. Yo decía, ¿por qué vivo en este mundo de conflictos? ¿Cómo puedo vivir así? Es cuando cumplo 16 años, tuve que irme a vivir a la calle, consumir alcohol, drogas y aprendí palabras soez. Un día yo quise defender a mi mamá cuando tenía, me parece que tenía más o menos, no sé si 16 años aproximadamente. Mi papá se fue contra mí y me pegó. Cada vez que él estaba borracho, yo no estaba en la casa. Me iba a la casa de mi tía. Incluso un día mi tía no estaba y dormí en la calle, en el parque. Tenía frío y me tapé con las bolsas. Entonces, es un relato también muy duro de uno de los esposos que fueron, participaron de la investigación. Entonces, nos puede dar una idea de cómo han sufrido este tipo de violencia psicológica cuando eran niños, ¿no? Las conclusiones a las que se llegó en esta investigación de pronto son tres de manera puntual. Las parejas experimentaron triangulación manipulatoria en sus familias de origen y estos se han relacionado positivamente con la aparición de maltrato psicológico en las parejas. También, por otro lado, encontramos que el maltrato psicológico que viven día a día las parejas tiene un impacto negativo en la dinámica conyugal y familiar. También las experiencias de triangulación manipulatoria vividas en la familia de origen por la pareja durante la niñez y la adolescencia tuvieron un impacto negativo en la vida de las parejas. Entonces, este estudio fue cualitativo y nos permitió conocer un poco más de cerca este tipo de maltratos que nos lo ha descrito muy claramente Juan Luis Linares y se mencionó al inicio. En cuanto al abordaje de la violencia, de pronto de manera general puedo comentar lo siguiente. Es importante cada vez que nosotros tenemos un caso, en la primera entrevista realizamos la creación del sistema terapéutico y ahí es esencial el análisis de la demanda. Es decir, ¿qué es lo que está buscando la pareja? ¿No? Si tengo una pareja que va a terapia y que está viviendo algún tipo de maltrato, sea psicológico, sea físico, ¿qué es lo que está buscando cada uno? Porque muchas veces también encontramos que vienen con expectativas distintas o de pronto de alguna forma el esposo es llevado a la fuerza o con engaños, porque eso nos toca ver muchas veces, ¿no? La esposa lleva al esposo con engaños, eh, pero está ahí. Entonces tenemos que hacer ese análisis minucioso. ¿Qué es lo que está buscando cada uno? ¿Qué es lo que nos están
manifestando, que nosotros lo llamamos la queja, y qué es lo que vemos detrás, qué hay detrás, y la pareja de pronto no nos lo está verbalizando en el momento, ¿no? También es importante, ya una vez que hemos empezado a trabajar, enfatizar la perspectiva sistémica relacional. Es decir, que la pareja vaya entendiendo, porque lo común es de que tenemos a una esposa y a un esposo con mucha carga, que llega a la consulta y te dice, no, él es el culpable, no, ella tiene la culpa, ella no me atiende, ella me hace esto, o él llega borracho. Entonces, lo común es de que cada uno acuse a la otra parte. Es difícil, resulta difícil mirar de pronto cuánta responsabilidad tengo yo para que este conflicto se esté dando y de pronto estemos viviendo situaciones de violencia. Entonces, este es un aspecto desde mi punto de vista importantísimo recalcar con la pareja, ¿no? Que ellos vayan entendiendo esa perspectiva relacional. Somos una pareja, somos dos. Y como decimos en la terapia, la pareja, la relación la construimos ambos, día a día, con las cosas que hace la esposa y el esposo. Y si pasamos por momentos buenos, bonitos, ¿no? De mucha felicidad en la relación, es porque los dos estamos contribuyendo para ello. Pero si de pronto estamos pasando por momentos duros, difíciles, entonces también ambos estamos contribuyendo a esto. Entonces, si tenemos una pareja que ya nos va entendiendo esta nueva información, es decir, ¿qué estaríamos aplicando? Estaríamos de pronto utilizando ya la técnica que conocemos como redefinición, ¿no? Entonces, de pensar yo que solo mi esposo era el culpable porque él me pega, porque él me insulta o me trata mal, entonces, si yo voy redefiniendo eso y voy interiorizando el nuevo concepto de que la relación lo vamos construyendo los dos, entonces habremos logrado bastante ya con esta pareja, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos se vean y analicen la dinámica relacional en ese sentido. ¿Cuán responsable soy yo y cuán responsable de pronto es la pareja, ¿no? O sea, hablamos ya del nivel de responsabilidad y de corresponsabilidad cuando de pronto aparece una situación de agresión. Entonces, vamos enfatizando. Le quedan 5 minutos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos enfatizando acá esta dinámica relacional tanto para los conflictos, es decir, si los dos somos los causantes de los problemas, si los dos estamos generando una situación difícil en la relación, entonces lo más lógico es que los dos vamos a tener que hacer unos análisis, vamos a tener que ir viendo qué cambios voy a tener que hacer yo desde mi lugar. Entonces, el nivel de responsabilidad no solamente es aplicado a los conflictos, sino también a los cambios. Yo creo que si ustedes trabajan eso, y eso cuesta, ¿no? Puede llevar una sesión, 2 sesiones de pronto con la pareja. Si logramos eso, hemos logrado ya bastante con esta pareja que está yendo a buscar ayuda. Luego, planteamos objetivos. Es importante que los objetivos sean claros y realistas. Muchas personas nos dicen, no, yo quiero cambiar mi carácter, quiero dejar de ser renegón, dejar de gritar, quiero que de pronto, no sé, pues de pronto él sea el esposo más amoroso, más cariñoso del mundo. Entonces, necesitamos que esos objetivos sean acordes a la realidad y tenemos que ser, digamos, conversarlo con la pareja. ¿Qué cosas es posible lograr? Porque sé que ustedes también deben estar pensando, hay cosas que no podemos hacer, ¿no? No somos magos para poder transformar a una persona y cambiarle el carácter o la personalidad. Entonces, esos objetivos tienen que ser claros y realistas para que vayamos trabajando sesión a sesión. También lo que hacemos es construir estrategias que estén enfocadas a buscar soluciones alternativas, pero también eso lo vamos haciendo con la pareja. No solamente es ese modelo, ¿no? Ah, yo voy al especialista, usted es la especialista y me tiene que decir qué hago, qué cosas tengo que hacer, cómo tengo que resolver, usted aconséjeme, usted oriénteme. Entonces, no, eso es algo que también trabajamos en la primera sesión de que la terapia no es dar consejos, darle pautas, darle tips, entonces no sería una terapia.
En la terapia lo que planteamos es objetivos y en función de esos objetivos vamos trabajando con la ayuda de la pareja, con la participación en todo el proceso de la pareja, porque finalmente quien va a tener que plasmar lo que se conversó en la sesión, quien va a tener que hacer ese trabajo en la práctica, va a ser la pareja, ¿no? Entonces es importante que eso quede claro para ellos. También vamos aplicando técnicas y estrategias de la terapia familiar sistémica. Aquí hay muchas, no solamente para denominarlas, de pronto tenemos las preguntas circulares, tenemos las redefiniciones, tenemos la connotación positiva, el uso de metáforas, el juego de roles. En realidad tenemos muchas técnicas y de pronto muchos de ustedes han estado en la conferencia que me parece que realizó en diciembre nuestra colega Ida Alfaro. Ella nos habló y nos ilustró de cada una de estas técnicas, entonces también de pronto lo pueden encontrar y revisarlo a mayor profundidad. Lo que yo suelo hacer con las parejas que tengo en terapia es ir asignando tareas y actividades para el hogar entre sesión a sesión. Entonces vamos viendo cuánto compromiso hubo de la pareja para cumplir esa tarea, ¿no? Si lo realizaron, cómo lo realizaron. Entonces nos centramos en ver bastante el proceso, cómo lo realizaron y si no lo realizaron también, qué pasó, qué situaciones generaron eso. Entonces eso lo vamos instrumentalizando en la terapia para que lo podamos trabajar de pronto de una manera más minuciosa. Quiero recalcar que en la terapia familiar sistémica no tenemos pues un protocolo, no tenemos, digamos, una guía en donde nos dice paso a paso cómo tenemos que trabajar casos de violencia, de depresión y N tipo de problemas, ¿no? Entonces, de pronto ahí viene la diferencia. Entonces, pero lo que sí hacemos es con todos estos recursos que tenemos, tratamos a cada caso como un caso único. Recuerden eso, ¿no? Cada caso es un caso único y especial. Sería complicado englobar a todas las parejas y a todas las parejas decir, bueno, este es tu perfil, entonces voy a utilizar las mismas técnicas. Entonces sí es importantísimo de que vayamos analizando cuidadosamente las pautas relacionales que se está dando, ¿no? O sea, si tenemos agresiones, por ejemplo, de tipo verbal, psicológico en la pareja, cómo vamos de qué manera se está dando, ¿no? ¿Qué es lo que hace la esposa? ¿Qué es lo que hace el esposo? Finalmente, ¿en qué termina? Y algo que también me estaba olvidando y quiero mencionarlo, algo que ayuda muchísimo y ahí a mí me ayuda bastante, es que cuando la pareja muchas veces está entrampada, cada uno en su lugar, de pronto sin la posibilidad de ceder, traemos a la terapia a los hijos, ¿no? Entonces podemos ir graficando, podemos graficar a la familia, podemos usar el genograma para traer a los hijos a la sesión y podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo crees que se siente Juanita, por ejemplo, ¿no? Que Juanita sea la hija, cada vez que ve y oye estas discusiones entre tú y tu esposo, ¿no? ¿Cómo se estará sintiendo Pablito cada vez que observa estas escenas? Entonces, tratamos también de traer a los hijos a la sesión y esto ayuda muchísimo. Este aspecto es algo que ayuda mucho y hasta los papás más duros se sensibilizan en el hecho de ponerse en el lugar de los niños y al poder conectar con su sufrimiento, ¿no? Entonces ahí nos dicen, no, se pone triste, llora, se asusta, se va corriendo a su habitación, o de pronto nuestra niña, ¿no? De 3 años se puso al medio de nosotros y nos dijo, ya, paren, paren, no griten, no levanten la voz. Tenemos tantos casos, pues ejemplos diversos en ese sentido, que los hijos son de gran ayuda para poder trabajar cuando estamos viendo este tipo de casos. Bueno, hasta aquí llego. Espero que haya sido clara la presentación y lo que no haya quedado claro lo conversaremos ya a través de las preguntas. Muchas gracias.